Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Pedro Elías Hernández, periodista, analista político y además amigo mío. Primero que nada, Lo más importante. lo más importante, desde hace unos cuantos años ya. Claro que sí. Bien, fíjate, Pedro Elías, esto hace que retomemos el debate, todo lo que tú has dicho, sobre el peso, el valor de las ideologías, la pertinencia de la diferencia entre lo que es la izquierda y la derecha, porque se ha llegado a decir pues que ya no tiene sentido hablar de esas categorías, que son categorías superadas por la historia, pero de acuerdo a lo que tú estás diciendo y a lo que al menos, digamos, sonoramente representa para la gente, esas categorías siguen vivas y coleando, ¿no? No se han acabado. Por supuesto que sí. La lucha política es la lucha de las ideas políticas y del conjunto de visiones que forman alguna visión del mundo, una forma de ver cómo se pueden organizar las sociedades, y eso alimenta los programas políticos. Entonces, ¿qué se van a alimentar los programas políticos? ¿De pragmatismo puro? No, eso no puede ser. Entonces, por supuesto que tiene muchísima vigencia. Lo cual no quiere decir que la dosis de pragmatismo no sea necesaria. Bueno, para claro, uno por u otro, supuesto, ¿no? el pragmatismo es muy importante en el manejo de la política. Es como la vainilla o el comino, no se le puede poner Sí, mucho tampoco, ¿no? pero- Se le pero- pone la dosis suficiente. Claro, pero tiene que pragmatismo en base a principios y programas políticos que a su vez se nutren de valores, Visiones. principios y visiones. Y bueno, el socialismo es una. Hay quienes obstinadamente piensan que el socialismo sigue teniendo vigencia. Bueno, el liberalismo es otra, el anarquismo es otra, la socialdemocracia Pero es fíjate otra. que los ciudadanos, o digamos los electores, los países, las sociedades, terminan siendo, digamos, vamos a utilizar el término, inteligentes en cuanto a cómo pendulan. Fíjate, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas. Pasaron de un demócrata como Obama a un republicano como Trump. Claro, Republicano peculiar, ¿no? muy particular, exacto. Y ahora pasan a un demócrata como Biden, que quizás tampoco es lo mismo que Obama, pero no es un antípoda frente al modelo de Trump, ¿no? De alguna manera. Claro. Al menos está por verse, al menos en las formas, ¿no? Está por verse. Que en la política las formas y el fondo son parte de lo mismo. No, por supuesto. Así es. Entonces, La forma es un problema de contenido. así es, un problema, exactamente. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Que esa diferenciación el elector la percibe y hay momentos en los cuales las sociedades necesitan un poco más de liberalismo y hay momentos en los cuales necesitan, por ejemplo, un poco más de estatismo por razones de sus propias necesidades. ¿Cómo se reconstruyó Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra? Bueno, se reconstruyó con ideas muy cercanas a las ideas del liberalismo económico, porque Ludwig Herr era un admirador de las ideas de Hayek, por ejemplo, y creó una cuestión que se llamó el ordoliberalismo, que es una corriente que inspira al concepto teórico de la economía social de mercado, que es el concepto que abraza la democracia cristiana alemana, por ejemplo, y la democracia cristiana de países de esa parte de Europa, en Holanda, en Bélgica, etcétera, etcétera. Sí, la cuestión es que obviamente estas cuestiones pendulares de la política se producen, pero no digamos que de forma radical, porque en la mayoría de los casos, Venezuela es una excepción en relación a esto. En la mayoría de los casos existen unas reglas de juego y Claro. unos consensos institucionales. Un plan de vuelo más o menos sí, común. unos consensos institucionales básicos, y sobre esa base bueno, se da el debate político y se generan las polémicas, inclusive ideológicas. Pero en Venezuela, particularmente, yo creo que estamos viviendo la crisis del consenso socialdemócrata o la crisis terminal del consenso socialista, que está fundado sobre la idea del Plan de Barranquilla de 1930-31, que es básicamente un plan diseñado por Rómulo Betancourt. Si tú te lees el Plan de Barranquilla, el Plan de Barranquilla es un programa político que inspira a la creación de años después del Partido de Acción Democrática, pero que si tú te pones a ver, en buena medida eso fue suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas. De hecho, cada una de las constituciones, tanto la 61 como esta, tienen algo de eso. Muchísimo de eso. Entonces, ese consenso, yo creo que hizo crisis en Venezuela, está haciendo crisis en Venezuela. Y más aún cuando ha venido gobernando el país un proyecto político que de corte socialista, que inclusive profundizó
las tendencias socializantes que ya venían Ahora, más allá del nombre, teniendo los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. viéndolo tú desde tu perspectiva política e ideológica, más allá del nombre, ¿qué tiene de socialista lo que estamos viendo en Venezuela? Bueno, yo creo que califica perfectamente bien en relación a lo que fue el socialismo real. El socialismo básicamente, y esto dicho desde 1920 o 22, no había muerto ni siquiera Lenin, por parte de un importante economista liberal llamado Ludwig von Mises. El socialismo básicamente son dos cosas. El socialismo es la destrucción del sistema de precios y la reducción sistemática y sostenida de la propiedad privada. Bueno, Venezuela califica en eso. La destrucción del sistema de precios en Venezuela es una realidad. Está tratando ahorita de irse nuevamente regenerando esa posibilidad de la estabilidad de precios y no se ha conseguido. Y lo otro es la reducción de la franja privada productiva en Venezuela. Bueno, sabemos al punto que ha llegado. Si alguien le metió el acelerador a todas estas cosas de las expropiaciones y el estatismo económico fue, por supuesto, el presidente Hugo Chávez Frías. Entonces, en ese sentido califica perfectamente bien. E inclusive también califica desde el punto de vista de las consecuencias que este tipo de políticas trae. Por cierto, que están empezando a ser revisadas. A eso te iba a decir, que el gobierno está buscando Sí. aperturas en lo económico, Sí, está sí, buscando inversión está extranjera. empezando a ser revisada por este gobierno. Y en ese sentido hay que llamarle la atención a los que pretenden ser oposición en Venezuela, porque si no se entiende que es necesario la conformación de un nuevo consenso distinto del consenso socialdemócrata y socialista, que en mi opinión ya entró en crisis, que por cierto ya dio todo lo que tenía que dar, ya hubo un país dominado por estas ideas durante muchos años y en buena medida los programas políticos derivados de ese consenso de alguna otra forma se ¿Y ejecutaron. por qué no en se puede Venezuela. renovar ese consenso? ¿Por qué no se puede actualizar? No, porque tiene que partir de la base de otras cosas. Tiene que partir de la base de entender que el Estado no tiene que ser empresario. Tiene que partir de la base de que la iniciativa privada y la empresarialidad es lo básico de cualquier sociedad para la asignación de los recursos, porque es el mercado el mejor asignador de los recursos y no el Estado, y esto está demostrado. Es decir, hay una serie de cuestiones sobre las cuales no se fundó el anterior consenso. El anterior consenso era más bien, era el Estado más eficiente en el asignador de los recursos y la presencia del Estado en la economía tenía que ser avasallante. Sin embargo, muchos Eso lo partidos suscribía de socialdemócratas- Rómulo Betancourt hasta Rafael Caldera. Sin embargo, en el mundo eso ha venido cambiando, porque fíjate, tú ves gobiernos como el del PRI, cambiaron ese paradigma. El último gobierno del PRI, por ejemplo, u otros gobiernos socialdemócratas que, bueno, han tenido un reencuentro con el mercado. El gobierno de España, bueno, España, por ejemplo. Sin embargo, López Obrador es un poco el regreso de los orígenes del PRI, más de izquierda, más estatizante, más Porque no es el PRI, es interventores. Morena, es otra cosa. Okay, bueno, sí, pero yo creo que López Obrador es como si Luis Beltrán Prieto Figueroa hubiera ganado las elecciones con el MEP. Sí, a mí se me parece mucho. Algo como su ala A mí izquierda se me parece mucho. o el ala izquierda de Acción Democrática en su momento. Que tampoco iba a ser Porque Prieto era un hombre más de izquierda más de que izquierda. Betancourt. Sin embargo, tampoco iba a dar un giro Ok, radical. pero era un socialdemócrata Socialdemócrata de izquierda, más de izquierda que, porque Betancourt ya, digamos, que se había tratado de desprender, digamos, Pero hay algunas cosas de que... los orígenes marxistas de Acción Pero Democrática. fíjate, hay cosas que diferencian la socialdemocracia claramente de la izquierda marxista-leninista o de los partidos socialistas, marxistas o comunistas, pues, digamos. Quiero, claro, son Primero, son dos versiones. son dos versiones, la Son relación dos con el versiones del mercado, socialismo distintas, claro. el asunto del funcionamiento institucional, la alternabilidad, libertades de expresión, libertades económicas, o sea, hay como que muchas diferencias, ¿no? Que son esenciales. Es correcto. Lo que pasa es que donde discrepo de tu hipótesis en relación a que la socialdemocracia podría ser la alternativa al socialismo, es que se dejó avanzar demasiado el proyecto socialista. Ya tomó demasiado, ya hizo metástasis En Venezuela. este proceso de meter al socialismo como forma económica predominante en la vida venezolana. Pero Entonces lo alternativo, yo pienso que aunque la palabra está muy desprestigiada, que es la palabra transición, yo creo que el tránsito de una nueva realidad económica política a otra, en Venezuela, debe parecerse más al tránsito que se produjo luego de la caída del muro de Berlín en Europa Oriental, donde la mayoría de los países, primero lo hicieron democráticamente y lo hicieron pacíficamente, que fue muy importante, pero no fue la socialdemocracia la que tomó el poder, en muchos sentidos, como el caso de Hungría, el caso de Polonia y el caso de la antigua Checoslovaquia, fueron visiones más liberales
las que empezaron a sustituir a lo que era el socialismo real prosoviético que existía en aquella época. Yo pienso que eso es lo que puede prevalecer ahora en Venezuela. Una vez que eso se dé y se cree un nuevo consenso en el cual partamos de la base de que ese Estado empresario no debería, de que es el mercado el mejor asignador de los recursos, que las libertades económicas están por encima de todas estas consideraciones y eso es un valor fundamental que hay que proteger. Por ejemplo, el tema de las sanciones, Vladimir. ¿A ti no te llama la atención que a la hora de estar en contra de las sanciones, a mí no me parecen positivas, obviamente, y a ti tampoco lo sabemos, pero ¿tú viste algún tipo de posición en contra de las sanciones distinta a los principios que el mismo gobierno da o que los socialistas del gobierno dan? Vamos a hablar de eso al regreso. Exacto, por ejemplo, Vamos posiciones de republicanos anti-Trump, que los hay, ¿no? En los Estados Unidos, eran muchísimo más interesantes que las que asume la oposición. Vamos a profundizar en ese tema al regreso. Ya venimos con Pedro Elías Hernández. Bueno, continuamos con Pedro Elías Hernández. Total que nos fuimos metiendo en un tema bastante grueso. Nos alejamos un poquito del análisis de la coyuntura en Venezuela. Del aquí y ahora, pues. Del aquí y ahora, pero tú tocaste un tema que aterriza un poco en el aquí y ahora. Hablabas de las sanciones, por ejemplo, y de cómo fue la oposición de quienes condenan las sanciones en cuanto a forma y fondo, ¿no? Sí, por ejemplo, a veces, como te decía, a veces era labor de alquimista poder diferenciar quién era del gobierno y quién era de la oposición. Y el tema de las sanciones se convirtió realmente en una emboscada, casi como en una trampa, como tema, para muchos, en mi opinión, como analista, para muchos actores de la oposición. Porque hay que oponerse a la idea equivocada por las razones correctas, ¿vale? Es decir, ¿por qué yo estoy en contra de las sanciones? Porque son un atentado a la libertad económica, ¿vale? Y no puede ser que un país como los Estados Unidos, que se fundó sobre la base del concepto de la libertad económica, y eso fue lo que produjo la independencia de ese país, ese proyecto tan interesante, vaya, y a nombre de no sé de qué, vaya a atentar contra la libertad económica, contra mi libertad de comercio, a la de yo comerciar libremente con quien yo quiera. Entonces, ese principio de la libertad económica y de la libertad de comercio es sagrado, en mi opinión. Yo no veo a nadie que critique las sanciones defendiendo el concepto de la libertad de comercio y la libertad económica. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen la misma cosmogonía socialista que tiene el gobierno. Entonces, este tipo de cosas, en mi opinión, son las que hay que corregir para crear una alternativa que pueda ser efectivamente diferenciada por los electores y puedan ver efectivamente, bueno, vale, aquí está esta visión del mundo, aquí está esta propuesta y aquí está esta otra. Pero quizás quienes comparten esa visión del mundo más liberal son quienes apoyan las sanciones precisamente. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo no compro mucho la idea de eso de quienes que se oponen al gobierno son de derecha. Bueno, hay de todo. Hay gente, fíjate, yo digo que no toda la derecha está en la oposición y toda la izquierda está en el gobierno. Aquí hay de todo. Yo le he oído decir a Leopoldo López que ellos están del lado correcto de la historia. Ajá. ¿Y quién decide ese lado? Eso es determinismo histórico, eso es historicismo, eso es marxismo puro. Entonces, ¿cómo me decir que Leopoldo López es de derecha? Si es una visión marxista determinista, yo estoy del lado correcto de la historia. Eso es el historicismo puro, el determinismo puro sobre la base de lo que se fundamenta el concepto del marxismo, que es básicamente la idea de pensar que el futuro de la humanidad está determinado por el socialismo y por el comunismo después. Entonces, en el fondo... Bueno, termina siendo una religión. Sí, también una religión civil, una religión laica. En el fondo, no terminan de desprenderse, digamos, esos principios, esos valores, porque vamos a estar claros, un país en Venezuela donde la riqueza fundamentalmente es el petróleo y el petróleo es propiedad del Estado, digamos que el Estado, como gran propietario de la riqueza en Venezuela, permeó muchísimo también la noción cultural, el clima intelectual de los venezolanos, y creo que hay una batalla cultural para crear un clima intelectual distinto en Venezuela, que no es fácil, pero que ya tú lo estás viendo, por ejemplo, en países como Argentina, en países como en Perú, que empieza a hacer alternativas a los gobiernos, visiones más liberales de la sociedad. Te voy a preguntar algo con respecto a todo lo que has dicho. ¿Tú crees, se me ocurre esta pregunta ahorita,
que del chavismo pueda salir una visión liberal, pueda salir una corriente liberal que incluso llegue a marcar la agenda? Muy buena tu pregunta por lo siguiente, Vladimir. Porque si la oposición no se pone las pilas en relación a esto, Maduro va a ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Es decir, Maduro es el presidente de un gobierno que se llama socialista, pero está encabezando una reforma de corte liberal. Cuestionada por el Partido Comunista, que es su aliado, Cuestionada por el o era su Partido aliado. Comunista y seguramente también cuestionada por sectores dentro del mismo chavismo, chavismo, como claro. es natural, porque obviamente, mira, en 1922, cuando se estaba desintegrando la Unión Soviética con el comunismo de guerra, tuvo que venir Lenin, ya Así casi es. en su lecho Con la enfermo de NEP. muerto, darle un golpe a la mesa y decir, aquí vamos con la nueva política La NEP, económica. así es. Bueno, se le opuso Trotsky, que era el jefe del ejército. Sin embargo, bueno, el gran prestigio de Lenin, su gran prestigio intelectual, su gran prestigio político, lograron que eso se impusiera. ¿Por qué? Porque era suicida lo que se estaba haciendo. Bueno, Lenin no vivió mucho tiempo después. Por el atentado se enfermó, El atentado se enfermó y finalmente murió, por cierto, muy joven. Bueno, aquí se está produciendo un fenómeno que tiene la misma naturaleza. Si la oposición no se planta bien con un proyecto alternativo frente a esto, entonces va a ser el mismo chavismo o el mismo chavismo madurismo, o va a ser todo lo que gravita en relación a eso, va a jugar papel de gobierno y va a jugar papel de oposición, una especie como de partido único o modelo de partido único tipo chino, donde el debate político y el juego del poder se dirime dentro de los muros del Partido Comunista. Entonces aquí todo se va a dirimir dentro de los muros del Partido Socialista Unido de Venezuela o de lo que eso representa. Entonces, inclusive, corrientes que puedan ser de carácter liberal o más aperturista van a encontrar más expresión y más posibilidad de desarrollo dentro del mismo sector del Partido Socialista Unido de Venezuela, o esto que llamamos el chavismo, que fuera de él. Porque si la oposición no plantea un proyecto alternativo con estas características, bueno, entonces Maduro será tanto gobierno como oposición, porque está adelantando estas reformas que yo creo que son positivas. Por cierto, todavía a mi gusto, muy tímida, pero ahí habría que un poco parafrasear aquella frase, parafrasear aquella expresión de principios del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando los masistas dijeron hay que acompañar al pueblo en su experiencia. Bueno, de repente hay que acompañar a Maduro en su experiencia. ¿Qué experiencia de qué? De tratar de mover una reforma de carácter aperturista y liberal y de mercado, lo cual yo estaría absolutamente de acuerdo. Y ayudarlo de alguna forma, porque la fase de... Pero ¿no crees que hay muchas taras ideológicas dentro de Sí, seguro, seguro, Pérez, pero por supuesto. que habría que dejarlas de lado? Y cuidado si la realidad lo obliga a eso, ¿no? Creo que sí, pero fíjate una cosa, Emil, pasamos ya de la etapa de cambiar el gobierno A que el gobierno cambie. a ayudar a que el gobierno cambie. Ahora, ¿cómo tú puedes ayudar a que el gobierno cambie? No es que seas colaboracionista, no. Haciéndole oposición verdadera. Si tienes un programa de ajuste económico o de reformas de mercado que la está intentando desarrollar este gobierno, no sé lo determinado que está para hacerlo, porque detrás de cada control, detrás de cada burócrata decidiendo cosas, hay un privilegio, hay grupos de interés, y desmantelar eso, bueno, eso le costó a la presidencia de Carlos Andrés Pérez en su momento, son las reformas que intentó en ese momento. Si eso no se hace con la suficiente determinación, pues puede haber problemas políticos muy graves. Pero si no se plantea una oposición que le pida al gobierno mucho más apertura de la que está dispuesto a dar, mucha más reducción del tamaño del Estado, muchas más posibilidades de ir a condiciones y de relaciones de mercado en Venezuela, llevar eso hasta sus últimas consecuencias posibles, una oposición que reclame eso. Si eso no se planta, bueno, entonces simplemente todo el juego político del debate y del juego del poder se dirimirá dentro de los muros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, si uno se va a la historia de la Unión Soviética, de allí sale Gorbachev, por ejemplo, como salió Khrushchev a la muerte de Stalin, ¿no? Correcto, sí. Por eso que yo creo que la transición en Venezuela va a ser mucho más la transición es una palabra muy desprestigiada. El tránsito de cambio a un nuevo momento, pues. a un nuevo momento político que debe estar más parecido a la secuencia de eventos que se produjeron después de la caída del muro de Berlín en Europa Oriental. Ahora fíjate, Maduro pudiera ser también un gran reformador, si se lo propone, ¿no? Bueno, si y si derrota a las corrientes que quizás no lo quieren. Bueno, entonces en ese sentido hace falta una oposición que cree el clima de opinión que permita llevar esta reforma mucho más allá inclusive de sus promotores. El problema es vender eso
a la base del chavismo, a los sectores que están comprometidos con otra manera de ver las cosas. O sea, Sí. ese cambio de chip no es una No, cosa de no, un día eso no es para fácil, otro. no es fácil. Como te dije, pues en el caso de Lenin tuvo que darle un golpe a la mesa y enfrentarse con todo eso, el comité central del partido bolchevique, y solo su gran prestigio lo logró. ¿Tendrá Maduro el suficiente liderazgo como para eso? Yo creo que la necesidad está imponiendo esta reforma. Yo creo que Venezuela, como decía alguien, sí o sí, tiene que ir a reformas de esta naturaleza, porque si no, obviamente, entonces el país simplemente va a ser absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Bueno, ya nos queda un minutico. ¿Vamos hacia el modelo chino? Sí, a mí me gusta el modelo chino, pero con democracia, no sistema de partido único, con libertades sindicales, con pluralismo político. Entonces ya no es el modelo chino. El modelo chino es la venezolana, sí, apertura económica y las influencias democráticas que todavía en Venezuela existen, porque Venezuela tiene un pasado democrático relativamente reciente. Que no lo tuvo China. Y que no, jamás lo tuvo China ni lo tuvo la Unión Soviética tampoco. Entonces yo diría un modelo chino a la venezolana, pero cuidado, porque podríamos ir a un modelo chino a la cubana. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, Pedro Elías. De verdad, un placer conversar contigo, bien interesante. Bueno, un placer para mí también. Así que bueno, seguimos en contacto y vamos a ver cuáles son los desarrollos por venir en todo esto, ¿no? Claro que sí. Así es. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima.